Hay momentos en la vida en los que el silencio duele más que las palabras, en los que la ausencia de alguien se siente más fuerte que su presencia. Quizás tú también has sentido eso. Un vacío extraño, un pensamiento recurrente, una sensación que no puedes explicar, como si el alma te hablara en voz baja diciéndote que alguien, en algún lugar, aún piensa en ti. No sabes por qué, pero hay noches en las que su recuerdo vuelve, no como una herida, sino como un suspiro, y te preguntas, ¿será que esa persona me extraña? ¿Será que su corazón también siente mi ausencia, aunque no diga nada? Hay algo misterioso en los lazos que el corazón no logra romper. A veces Dios permite que alguien se aleje, no para destruir lo que hubo, sino para enseñarte a escuchar en el silencio, a discernir lo invisible. Porque hay conexiones que van más allá del tiempo, más allá del orgullo y más allá de la distancia. En Eclesiastés capítulo 3 versículo 1 está escrito: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y tal vez el tiempo de entender por qué esa persona se fue está llegando ahora. Puede que hoy lleves dentro un peso que no se ve, una mezcla de nostalgia y fe, de querer soltar, pero no poder olvidar. Has intentado distraerte, seguir adelante, convencerte de que todo terminó, pero hay algo que no se apaga. No es casualidad que estés escuchando este mensaje. Dios tiene maneras misteriosas de hablar al corazón, y cuando Él quiere revelarte algo, no lo hace con ruido, sino con una suave voz que toca lo más profundo del alma. Hay señales que no vienen en palabras ni en gestos, sino en movimientos del espíritu. A veces una oración que no sabes por qué haces lleva el nombre de esa persona. Otras veces un sueño, una canción o un pensamiento repentino te hacen sentir que algo en ti sigue unido a quien creías perdido. La Biblia dice en Proverbios capítulo 16 versículo 9: el corazón del hombre piensa su camino, mas Yahvé endereza sus pasos. Puede que tu mente haya querido olvidar, pero Dios tiene planes más profundos que los tuyos. Quizás esa persona también siente algo. Tal vez ora por ti en silencio sin que lo sepas. Tal vez te recuerda con lágrimas que nunca viste. Y aunque no haya palabras, aunque no haya mensajes, el Espíritu Santo se encarga de unir las almas cuando el amor fue verdadero. Pero cuidado, no todo sentimiento viene de Dios. Por eso, antes de actuar o buscar respuestas en los demás, debes aprender a entender las señales del cielo, porque hay silencios que sanan y otros que advierten. Hoy te invito a quedarte hasta el final de este mensaje, porque lo que vas a escuchar podría darte la claridad que has estado buscando durante mucho tiempo. No es casualidad que estés aquí, ni que tu corazón haya sido tocado justo ahora. Tal vez estás a punto de descubrir que lo que sientes no es simple nostalgia, sino una revelación divina. Quédate, porque en los próximos minutos entenderás las 5 señales que pueden estar confirmando lo que tu alma ya sospechaba, que esa persona cercana a ti aún te extraña. Señal 1. El silencio que habla. Cuando el alma extraña sin palabras. Hay silencios que duelen más que las palabras. Silencios que se instalan en el alma como un eco que no se apaga, como una ausencia que respira en medio de la noche. Cuando alguien nos ha amado de verdad, su silencio nunca es vacío. Es un lenguaje profundo que el corazón, en su sabiduría, aprende a interpretar. Hay silencios que no son indiferencia, sino una forma de decir: te pienso, pero no sé cómo volver. Te extraño, pero no sé si debo acercarme. Sigo aquí, aunque no tengas señales de mí. Muchas veces ese silencio que hoy te hiere es la manera en que Dios te está hablando, porque cuando el alma extraña sin palabras, el Espíritu Santo se mueve entre lo que no se dice, entre las lágrimas contenidas y los recuerdos que no mueren. La Biblia dice en Proverbios capítulo 14 versículo 10: el corazón conoce su propia amargura, y extraño no se entremete en su alegría. Nadie puede entender por completo lo que guardas dentro, solo tú y Dios. Y cuando hay alguien que te extraña, puede que no te lo diga, pero su espíritu lo siente, su mente lo recuerda y su corazón lo revela en oraciones secretas. Hay personas que desaparecen, pero no se van del todo. Siguen presentes en los pensamientos, en los lugares, en los detalles que parecen insignificantes. El silencio que dejan se convierte en un susurro del alma,
en una conversación sin sonido que Dios permite para sanar, para cerrar o para reconectar desde lo más profundo. Pero hay que aprender a distinguir entre el silencio del ego y el silencio del espíritu. El ego calla por orgullo, el espíritu calla porque Dios le enseña a esperar. Si alguien te extraña, aunque no te lo diga, ese sentimiento no escapa de la mirada del Señor. En Jeremías capítulo 31 versículo 3 está escrito: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El amor verdadero no se interrumpe por el tiempo ni por la distancia. Puede callar, pero no desaparece. El silencio es solo la pausa entre dos oraciones, el espacio donde Dios trabaja en ambos corazones. Quizás estás atravesando una temporada donde alguien se alejó sin explicación. Te preguntas si todavía piensa en ti, si alguna vez volverá, si ese silencio significa olvido o prueba. Pero no olvides esto: cuando el alma extraña sin palabras, Dios también se manifiesta, porque Él es el único que puede traducir lo que no se dice. A veces ese silencio es su manera de protegerte, de sanarte o de enseñarte a depender más de su presencia que de las palabras humanas. Jesús también conoció el silencio del alma. En Mateo capítulo 26 versículo 39, cuando estaba en Getsemaní, oró diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Fue un silencio lleno de amor, de entrega, de dolor. Y en ese silencio Dios cumplió su propósito más grande. Por eso, si hoy sientes la ausencia de alguien, no maldigas el silencio. Escúchalo, porque en él puede estar la voz de Dios diciéndote que no estás solo, que hay cosas que se están ordenando en el mundo invisible, que ese amor o esa herida están siendo tratadas por manos divinas. Puede que la otra persona te extrañe, pero más importante aún, Dios te está recordando que su amor nunca se ausenta. Y aunque el silencio parezca cruel, es en ese espacio donde el alma aprende a hablar el idioma de la fe, donde el corazón aprende que algunas respuestas no llegan en palabras, sino en paz. Señal 2. Las oraciones que llevan tu nombre. Hay oraciones que no escuchas, pero te sostienen. Hay plegarias que llevan tu nombre y suben al cielo en voz de alguien que te recuerda, que te ama o que simplemente desea tu bienestar. Aunque no lo sepas, puede haber una madre, un amigo, un hijo o incluso alguien que se apartó de tu vida, pronunciando tu nombre ante Dios en el silencio de la madrugada. Esas oraciones son hilos invisibles que unen almas cuando las palabras ya no pueden hacerlo. Son la evidencia de que aunque alguien se haya alejado físicamente, su espíritu sigue conectado al tuyo en la dimensión de lo eterno. Cuando alguien te extraña desde el alma, no te busca con llamadas ni mensajes, sino con oraciones, porque la oración es el lenguaje más puro del amor. Es una forma de decir: no puedo hablar contigo, pero puedo hablar con Dios por ti. Y cuando eso sucede, el cielo escucha. Las oraciones sinceras no se pierden en el viento, se almacenan en el corazón del Padre y se convierten en bendición en el momento justo. El Salmo capítulo 41 versículo 2 dice: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Cada vez que alguien eleva tu nombre ante el trono de Dios, algo en el mundo espiritual se mueve. Quizás no lo percibes, pero hay situaciones en tu vida que mejoraron sin explicación. Caminos que se abrieron, peligros que no viste, lágrimas que no llegaron a caer. Puede que esas cosas no hayan sido casualidad, sino el fruto de una oración que alguien hizo por ti en secreto. Tal vez esa persona no te lo dijo, pero Dios sí lo escuchó. La intercesión tiene poder, y cuando alguien te menciona ante el Creador, está siendo cubierto por un amor que trasciende el tiempo y la distancia. Santiago capítulo 5 versículo 16 nos recuerda: la oración eficaz del justo puede mucho. Y aunque a veces no tengas fuerzas para orar por ti mismo, Dios en su misericordia levanta a otros para hacerlo en tu lugar. Así como Moisés intercedió por Israel cuando el pueblo había perdido la fe, así también hay personas intercediendo por ti, incluso sin que lo sepas. El cielo nunca olvida una oración pronunciada con amor. Hay nombres que Dios escucha con especial ternura porque están siendo repetidos con fe desde un corazón quebrantado.
Tal vez tú también llevas el nombre de alguien en tus oraciones. Puede que ores por quien te hirió, por quien se alejó o por quien todavía ocupa un lugar en tu corazón. No creas que esa oración es inútil. La oración tiene la capacidad de alcanzar donde las palabras no llegan. En Filipenses capítulo 4 versículo 6 se nos enseña: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Cuando oras, estás soltando lo que pesa, confiando lo imposible, entregando lo que tu corazón no puede resolver por sí solo. Dios escucha cada nombre que se eleva con fe, y aunque el otro no lo sepa, sentirá el eco de esa oración en forma de calma, en una decisión sabia, en un pensamiento de regreso o en una protección que no entiende. Porque cuando alguien te extraña de verdad, no busca tu atención, busca tu bienestar. Y cuando te entrega en oración, está poniendo tu vida en las manos más seguras. Tal vez hoy no veas resultados, pero llegará el día en que comprendas que esas oraciones eran un refugio que te cubría, una muestra silenciosa del amor de Dios manifestado a través de otro ser humano. Porque las oraciones que llevan tu nombre nunca se pierden, se convierten en promesas cumplidas en el tiempo perfecto de Dios. Señal 3. El peso invisible de la ausencia. Hay ausencias que no se ven, pero se sienten en el alma como una piedra que no se puede soltar. No se trata solo de extrañar a alguien, sino de sentir un vacío que pesa, una presencia que ya no está, pero que todavía habita en los recuerdos, en los pensamientos y en los rincones silenciosos del corazón. Ese es el peso invisible de la ausencia. Es el recordatorio de que hubo amor, de que hubo conexión, de que hubo algo tan profundo que dejó huella. Y aunque el tiempo intente borrar lo vivido, hay memorias que permanecen, no para atormentarte, sino para enseñarte. Cuando alguien te extraña y no lo dice, cuando su silencio se prolonga pero su ausencia duele, es porque algo espiritual se mueve. Dios nos creó como seres relacionales, con la capacidad de sentir la falta del otro. No es debilidad, es humanidad. La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 3 versículo 11: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Esa eternidad que Dios colocó en nosotros hace que los lazos verdaderos no se desvanezcan con facilidad, porque están marcados en lo eterno, no en lo pasajero. A veces sientes que llevas ese peso invisible en tu pecho y no sabes cómo aliviarlo. Intentas distraerte, llenar el vacío, apagar la mente, pero la ausencia sigue ahí, silenciosa y persistente. Sin embargo, ese peso no está ahí para destruirte, sino para recordarte que todavía hay algo que sanar. Puede que esa persona ya no esté, que la distancia se haya hecho grande o que los caminos se hayan separado, pero Dios usa incluso la ausencia para trabajar en tu interior. David conoció el peso de la ausencia. En el Salmo capítulo 42 versículo 5 clamó: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Él sentía el vacío, la nostalgia, la soledad, pero aprendió que la única manera de sobrellevar esa carga era entregarla a Dios. Hay pesos que no se sueltan con fuerza humana, sino con fe, porque la ausencia que más duele es aquella que nos recuerda cuánto necesitamos al Señor para seguir respirando cuando algo o alguien ya no está. Dios puede convertir el dolor de la ausencia en fortaleza espiritual. Él transforma la nostalgia en propósito, el duelo en crecimiento y la soledad en comunión con su presencia. En Isaías capítulo 41 versículo 10 nos dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aunque el peso parezca insoportable, hay una mano invisible que te sostiene, una voz que te susurra: no estás solo, estoy contigo. Quizás hay alguien que te extraña, alguien que siente ese mismo peso pero no sabe cómo expresarlo. O tal vez eres tú quien carga con esa ausencia todos los días. Cualquiera sea el caso, recuerda que Dios no permite un vacío sin propósito. Lo que hoy duele puede convertirse mañana en testimonio. El corazón quebrantado que hoy llora será el que mañana consuele a otros. El peso invisible de la ausencia no es un castigo,
Es una invitación a entregarle a Dios lo que no puedes llevar más. Porque cuando sueltas lo que te duele, Él llena ese espacio con su paz. Y en ese momento entiendes que el amor que parecía perdido solo cambió de forma. Ya no está en la presencia de una persona, sino en la presencia viva de Dios que nunca se ausenta. Señal 4. Los encuentros divinos disfrazados de coincidencias. A veces la vida parece un conjunto de casualidades, de caminos que se cruzan por accidente, o de personas que reaparecen sin explicación. Pero quien ha caminado con Dios sabe que en su reino no existen las coincidencias, sino los propósitos. Hay encuentros que parecen fortuitos, pero que fueron escritos por el Creador desde antes de que nacieras. Momentos en los que Dios permite que dos almas se crucen nuevamente, no por nostalgia, sino porque hay algo que sanar, algo que perdonar o una misión que cumplir. Son los encuentros divinos disfrazados de coincidencias. Quizás te ha pasado que después de mucho tiempo te encuentras con alguien que creías olvidado. Una mirada, una palabra o una situación repentina despiertan memorias que pensabas enterradas. No es casualidad. Dios tiene una forma misteriosa de unir los caminos cuando su obra no ha terminado. En Romanos capítulo 8, versículo 28 está escrito: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todo, incluso los encuentros que parecen insignificantes, tienen una razón divina. Dios no improvisa. Él utiliza cada encuentro, cada pausa, cada regreso para moldear tu corazón. José, por ejemplo, fue vendido por sus hermanos, olvidado y traicionado. Pero años más tarde, cuando el hambre los llevó ante él, Dios transformó aquel reencuentro en redención. En Génesis capítulo 50, versículo 20, José les dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Lo que parecía una simple coincidencia fue el cumplimiento de un plan que Dios había preparado desde la traición. Así también puede ser contigo. Quizás Dios permitió que esa persona regresara a tu vida, no para revivir el pasado, sino para cerrar una herida. Tal vez ese encuentro fue su manera de decirte que el perdón es más poderoso que el orgullo, que la reconciliación vale más que la razón. O puede que simplemente quiso mostrarte cuánto has cambiado, cuánto te ha fortalecido en el proceso. Cada cruce de caminos tiene un propósito. Algunos llegan para quedarse, otros solo para recordarte lo lejos que te ha traído la gracia. No confundas un reencuentro con un regreso. A veces Dios permite encuentros breves para revelar verdades profundas, como el hijo pródigo que volvió al hogar, no por coincidencia, sino porque el amor del Padre lo estaba llamando desde lejos. En Lucas capítulo 15, versículo 20 se lee: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Así es Dios, provoca encuentros cuando sabe que el momento de sanar ha llegado. Si hoy te cruzas con alguien del pasado, o sientes que una circunstancia te conecta nuevamente con alguien, no corras a interpretarlo con la mente, sino con el espíritu. Pregunta: Señor, ¿qué quieres enseñarme con esto? Puede que el encuentro no sea para recuperar algo, sino para liberarte de algo. Puede que el propósito no sea volver atrás, sino mirar hacia adelante con paz. Porque lo que viene de Dios no confunde, edifica. Lo que Él une, lo hace con propósito. Y cuando Él dispone un encuentro, no es casualidad, es cita celestial. Por eso, la próxima vez que sientas que algo o alguien regresa a tu vida, míralo con ojos espirituales. Puede ser la respuesta a una oración que hiciste llorando, o la oportunidad de cerrar un ciclo con amor. Nada sucede sin que Dios lo permita. Y cuando Él mueve las piezas, incluso las coincidencias se vuelven milagros. La última señal: cuando Dios pone paz en tu corazón. Hay momentos en los que dejas de buscar respuestas, dejas de insistir, dejas de llorar y simplemente sientes paz. No porque todo se haya resuelto, sino porque Dios te hizo entender que ya no tienes que luchar por algo que Él mismo ha decidido sanar. Esa es la última señal, la más silenciosa y poderosa de todas. Cuando Dios pone paz en tu corazón,
No es una paz que viene del entendimiento humano, ni de una explicación lógica. Es una paz que llega como un susurro divino, un descanso profundo en el alma que dice: ya no necesitas preocuparte, yo estoy al control. Durante mucho tiempo, quizás cargado con recuerdos, ausencias o relaciones que no terminaban de cerrar, has orado por respuestas, has esperado señales y a veces pensaste que Dios guardaba silencio. Pero su respuesta no siempre llega en palabras, muchas veces llega en forma de calma. La Biblia dice en Juan capítulo 14 versículo 27: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esa paz no es ausencia de dolor, sino la certeza de que incluso en medio de la tormenta, el Señor sigue gobernando. Cuando Dios pone paz en tu corazón, algo cambia dentro de ti. Dejas de sentir la necesidad de tener el control. Dejas de revisar el pasado una y otra vez buscando sentido. Comienzas a ver las cosas con gratitud, incluso aquellas que te hirieron. Entiendes que cada lágrima fue necesaria, que cada persona tuvo un propósito, que cada final fue una preparación. La paz de Dios no borra los recuerdos, pero les quita el peso. Es como si el alma respirara después de haber estado mucho tiempo reteniendo el aire. Esa paz también es una confirmación. Confirma que lo que tenía que pasar ya pasó, que lo que debía quedarse se quedó, y que lo que se fue porque Dios así lo permitió. Filipenses capítulo 4 versículo 7 lo explica con poder: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no viene cuando todo está perfecto, sino cuando aprendes a confiar aunque nada parezca tener sentido. Muchos confunden paz con resignación, pero no son lo mismo. La resignación es rendirse ante el dolor. La paz es rendirse ante Dios. Es aceptar que su voluntad es mejor que tus planes, que su tiempo es más sabio que tu ansiedad. Cuando Dios pone paz en ti, incluso los recuerdos dejan de doler, porque sabes que lo que perdiste no era el final, sino el comienzo de algo más grande. A veces esa paz llega después de soltar a alguien. Otras veces, después de perdonar, aunque el otro nunca pida perdón. Llega cuando dejas de exigir explicaciones y comienzas a descansar en la promesa de que Dios no se equivoca. Isaías capítulo 26 versículo 3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esa es la clave. La paz no se encuentra en entender, sino en confiar. Si hoy sientes paz, aunque no haya respuestas, no lo cuestiones. Es la señal de que Dios ya obró, que Él cerró puertas que tú no te atreverías a cerrar, que sanó heridas que tú no sabías cómo curar, que está preparando un nuevo capítulo en el que ya no necesitas demostrar nada, porque aprendiste que la fe es descansar en su amor. Y cuando esa paz llega, no hay vacío, ni pérdida, ni silencio que pueda robarte la certeza de que estás exactamente donde Dios quiere que estés. Porque cuando Él pone paz en tu corazón, es su manera de decirte: hijo mío, ya no luches más. Lo que no entiendes hoy, mañana lo agradecerás. A veces llegamos al final de un camino sin entender por qué tuvo que doler tanto, sin comprender por qué alguien se fue, por qué el amor cambió, o por qué el silencio fue la última palabra. Pero al llegar al cierre de todo esto, Dios nos enseña que cada lágrima, cada espera, cada noche en vela, fueron parte de un propósito más alto. Nada de lo que viviste fue en vano. Todo lo que se rompió, Dios lo puede usar para reconstruirte de una manera más firme, más sabia y más cercana a Él. Porque el amor verdadero, ese que viene del cielo, no busca poseer ni retener, busca redimir. Quizás esa persona que se alejó fue un instrumento en las manos de Dios para enseñarte lo que no habrías aprendido de otro modo. Quizás ese corazón que se quebró te preparó para amar de una forma más pura, sin miedo ni egoísmo. En Romanos capítulo 5 versículo 3 y 4 está escrito: nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Cada herida fue una semilla de esperanza que Dios plantó para que floreciera en su tiempo.
Lo que hoy parece pérdida, mañana será testimonio. Este es el momento en el que Dios te invita a dejar ir lo que ya cumplió su ciclo, no para olvidar, sino para descansar. Porque cuando el corazón aprende a soltar con fe, el alma se libera para recibir lo nuevo. El Señor no quiere verte atado a recuerdos que te impiden avanzar. Quiere que camines ligero, confiando en que si algo o alguien se fue porque su propósito ya se cumplió. En Eclesiastés capítulo 3 versículo 6 se nos recuerda: tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar. Todo tiene su momento bajo el cielo, incluso el adiós. Pero este cierre no es final, es comienzo. Cuando decides entregar tus emociones a Dios, Él comienza a escribir la nueva historia que estaba esperando tu rendición. Esa paz que hoy sientes, ese suspiro después del llanto, es la confirmación de que el Señor tomó el control. Ya no necesitas respuestas humanas cuando tienes una promesa divina, porque lo que Dios tiene preparado para ti siempre será mayor que lo que perdiste. En este instante, Dios quiere sanar tu corazón. Quiere que lo mires a Él y no hacia atrás. Que entiendas que el amor que realmente transforma no es el que te ata a una persona, sino el que te une a su presencia. Él no quiere verte persiguiendo lo que ya no te pertenece, sino recibiendo lo que te estaba esperando desde el principio. En Apocalipsis capítulo 21 versículo 5 dice: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Esa es su promesa para ti hoy. Lo que parecía terminado será renovado. Así que levanta tu rostro porque no estás solo. Dios ha visto tus lágrimas, ha escuchado tus oraciones y ha sentido tu cansancio. Y ahora en este cierre te dice: descansa en mí, que tu alma encuentre refugio en su presencia, que tu mente halle consuelo en su palabra y que tu corazón se llene de la certeza de que el amor de Dios nunca te abandona. Porque cuando su paz entra en ti, el pasado deja de doler y el futuro comienza a brillar. Este no es el final de tu historia, es el comienzo del capítulo que Dios escribió con su propia mano. Si este mensaje tocó tu corazón, si sentiste que Dios te habló a través de estas palabras, no te vayas sin hacer algo más. Suscríbete a este canal para seguir recibiendo mensajes que alimentan tu fe, traen consuelo a tu alma y te recuerdan que nunca estás solo. Déjame tu comentario aquí abajo y cuéntame qué parte de este mensaje te habló más, qué palabra llegó justo al momento que necesitabas. Tu testimonio puede ser la respuesta que alguien más está esperando leer. Y antes de irte, comparte este video con las personas que amas, porque quizá hoy alguien necesita escuchar que Dios todavía puede sanar, restaurar y traer paz al corazón. Suscríbete, comenta y comparte, y sigamos juntos este camino de fe donde cada palabra puede cambiar una vida.